Cuando hablamos del uso sexista del lenguaje nos referimos a una utilización del lenguaje que discrimina a las mujeres, las hace dependientes simbólicamente de los hombres o simplemente no las representa. Desde el área de prevención de Proyecto Hombre hoy queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras algunos ejemplos de los usos sexistas del lenguaje. Situaciones en las que se discrimina a las mujeres a través de los usos lingüísticos o cuando se las asimila a objetos o animales. Por ejemplo, si decimos los nómadas se trasladaban de un sitio a otro llevando consigo sus enseres, sus animales, sus mujeres, sus hijos. Transmitimos una idea de que eran los hombres varones quienes se trasladaban y que el resto de personas eran acompañantes formando parte de su equipaje. Este tipo de frase constituye una forma de discriminación y en la medida en la que no se considera a las mujeres como compañeras, que del mismo modo que ellos también tenían que cargar paquetes, caminar kilómetros, sufrir las inclemencias del tiempo, tomar decisiones, etc. En el lenguaje cotidiano esta discriminación aparece, por ejemplo, en la simetría en los tratamientos. Así es habitual oír frases del tipo mañana iré al médico pero antes tengo que pasar por la enfermera para que me cure, dando por hecho que dentro de la medicina se da una jerarquía profesional, en la que son ellos quienes obtienen esa categoría más alta. Igualmente podemos escuchar frases como deja eso, ya se ocuparán las señoras de la limpieza, dando por sentado que serán mujeres quienes realicen este tipo de trabajo, o bien en el otro sentido voy a llamar al director de esta entidad suponiendo igualmente que quien realizará este trabajo de dirección será un hombre. Otro de los usos sexistas del lenguaje es cuando no se nombra a las mujeres. Es habitual encontrarnos con carteles como sala de profesores, despacho de director, jefe de estudios o bien Congreso de los Diputados, colegio de psicólogos, sin tener en cuenta que estas profesiones y cargos pueden ser realizados tanto por hombres como por mujeres. Igualmente ocurre cuando se le dice al alumnado voy a llamar a vuestros padres para que vengan a hablar conmigo y quienes acuden de forma mayoritaria a la llamada del profesorado suelen ser las madres. Otro de los ejemplos es cuando se pretende describir la realidad a través de lo masculino. Por ejemplo, si alguien dice mañana comienza el Tour de Francia, probablemente se refiere a la carrera ciclista masculina, obviando que hay más de un Tour de Francia, ya que también existe esta prueba en su modalidad femenina. Al darlo por hecho simbolizamos que la única prueba verdaderamente importante es aquella protagonizada por los hombres, que no es casual sino relacionada con el poder y tendemos a imaginar hombres como protagonistas de la situación. Y de manera más cotidiana encontramos esto cuando queremos describir a una mujer con algún tipo de característica supuestamente masculina. Así, cuando se quiere decir que una mujer es quien manda o dirige, podemos oír expresiones del tipo es ella quien lleva los pantalones o de forma más brusca esa mujer los tiene bien puestos. Y por último, cuando transmitimos estereotipos y prejuicios sexistas. Por ejemplo, en la manera de contar un cuento. Si de forma permanente describimos a las mujeres débiles y bellas que necesitan ser salvadas y a los hombres que mediante la fuerza y la pelea consiguen sus propósitos. O en chistes y frases hechas que transmiten una idea negativa de las mujeres. Así es cuando se transmite la idea de que a las mujeres les gusta cotillear, o las malas relaciones entre una nuera y una suegra, o se las muestra excesivamente protectoras. También podemos encontrarlo en canciones o textos publicitarios que se apoyan en ideas sexistas y que ofrecen imágenes de mujeres irreales y poseedoras de una belleza profundamente estereotipada. Y por último, cuando se insulta a los niños o se les desvaloriza con palabras que aluden a las mujeres. Por ejemplo, cuando a un niño se le dice eres un nenaza o no llores, eso son cosas de niñas.